Escatología Bíblica, Ciclo 2, Lección 9, Parte 2. Esta escuela del traslado parcial niega la unidad del cuerpo de Cristo. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia en relación a Él. Recordemos que la posición que Cristo nos ha dado es sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. Él nos sentó, Él fue el que ganó ese puesto por nosotros. Nada ni nadie podría quitarnos ese puesto, y ese puesto es en unidad. Para el conjunto de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ven de la siguiente forma, conforme a la luz de la palabra: un cuerpo. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, para que fuéramos un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entendamos que la unidad viene cuando se ilumina esta verdad. Es importante que esta verdad escrita por el apóstol Pablo la entendamos nosotros como hijos de Dios, que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo para guardar la unidad. O sea, nosotros somos muchos y cada uno tiene su función, pero la función va dedicada en un solo cuerpo porque Cristo es la cabeza de nosotros. Cuando yo entiendo, escúcheme bien, importantísimo esto, porque a veces somos egoístas. A veces queremos lo mejor para nosotros, hacemos lo que nosotros queramos entrar nuestro carácter, nuestro pensamiento, queremos guiar a las personas, queremos hacer conforme a nosotros, pero no conforme a Dios. La palabra dice que si yo entiendo el principio de que a mí me tomaron, que era solo, que era individualista, me tomaron y me sumergieron en el cuerpo de Jesucristo para que yo formara parte de este precioso cuerpo en unidad. Pero el que no entiende esta verdad, que estamos sumergidos en el cuerpo para guardar la unidad, entonces se verán los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Conflictos, iras, enojos, y esto fragmenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Yo pues puedo estar dentro del cuerpo, pero si yo no llevo al cuerpo a la unidad y trabajo con los diferentes miembros, entonces fragmento la unidad de Cristo, sabiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad nos está viendo como un solo cuerpo. Entonces le llamo y me llamo a mí misma a reflexionar en mis actitudes. Si tengo problemas de falta de perdón, si tengo problemas de altivez, de orgullo, entonces tengo que tener mucho cuidado con mis hermanos para no estar en conflictos. Recordemos que para Dios solo existen 3 pueblos: los judíos, los gentiles, la iglesia. Los judíos, todo el que pertenece a la comunidad de los hebreos es judío. Y hay 2 tipos. Uno, el judío que es por genealogía o por herencia,
el ejemplo que les voy a dar, si un padre y una madre, que ambos son hebreos, van a vivir a otro país, por ejemplo a Ecuador, se van a vivir. Ahí en el Ecuador tienen un hijo. Entonces la nacionalidad de ese hijo es ecuatoriano, pero la descendencia y la herencia, la genealogía, le pertenece a Israel. Tiene derecho de ser israelita. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él no era judío de nacionalidad, él era gentil, nació en Tarso de Cilicia, en Roma, pero era judío porque era hijo de hebreos. Y existe el otro punto, que es el judío legítimo, el que nació de padres hebreos y nació en la nación de Israel. El segundo grupo que ve Dios, o el segundo pueblo, son los gentiles, que su nacimiento se da en una mezcla. Recordemos que el Señor siempre les dijo a los judíos que se mantuvieran puros, que no se mezclaran, pero hubieron muchos que mirando en otras direcciones se hallaron a un gentil, y esa mezcla entre un hebreo y un gentil produjo un samaritano. Por eso era la lucha entre los judíos y los samaritanos, no se querían, y aún los judíos los llamaban perrillos, perros, no los querían. ¿Por qué? Porque para ellos estaba contaminada su esencia. Entonces los samaritanos fueron los que dieron paso a que llegaran los gentiles. Y la iglesia, escuche esto, toda persona que se convierte a Cristo, sea judío o gentil, formará parte de la iglesia. Por eso no es posible que cuando Cristo venga se lleve un grupo y otro se quede, porque esto rompe con la unidad del cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, 3, 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo ha sido hecho en un cuerpo. Si la palabra declara que somos un cuerpo, no podemos hacer división en el cuerpo de Cristo, no puede haber. Cuando se habla de las personas que están decapitadas, o sea, en la palabra habla de aquellas personas que están decapitadas por causa del testimonio del reino, recordemos que la dispensación de la gracia ya no está. Porque dice, no es que una parte de las personas se van y las otras tendrán que ser decapitadas para subir al cielo. No, mi hermano. Cuando la palabra habla de aquellas personas es porque la gracia ya se levantó, porque Cristo ya vino. Ellos están en la tribulación y en la gran tribulación. Nosotros estamos arriba en las bodas del Cordero, como iglesia. Recordemos que la gracia se levanta juntamente con la iglesia, y la dispensación que se vive es la dispensación que sigue es la gran tribulación. Esas personas obtendrán la salvación por obras, no por gracia. Recordemos que nosotros en este tiempo, en el periodo de la gracia, desde que Cristo murió y resucitó, estamos en ese lindo periodo donde Cristo dio y pagó todo por nosotros. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, sintiendo en su corazón, confesándolo con su boca, en esa actitud de cambio, de regeneración, justificación y todo lo que conlleva traer al Señor Jesucristo a nuestra vida, esa persona será salva por gracia, el regalo inmerecido. Pero aquellos que no lo acepten y que una vez sea el arrebatamiento de la iglesia, se quedarán, y ellos tendrán que dar la vida por nuestro Señor para poder ser salvos, pero no pertenecen a la iglesia. Cuando estén aquí, no formarán parte de la iglesia. El Espíritu Santo se quedará con ellos. Esto indica que el Espíritu Santo nos llevará con Cristo, como dice el apóstol Pablo, a las nubes. Nos seremos arrebatados
juntamente con él, pero el Espíritu Santo se devolverá y quedará con ellos en ese periodo para seguir en la obra de convencimiento, ya no de pecado y de juicio como lo hace ahora en este periodo de la gracia, sino de convencimiento en cuanto a la predicación del Evangelio del reino. Muy diferente al Evangelio de la cruz, que solo se predicaba para la iglesia en la gracia. Cuando Jesús hace mención en el Evangelio de Mateo del Evangelio del reino, dice muy claro, y será predicado este Evangelio del reino. Gramaticalmente hablando, el término este está indicando que hay otro, y lo vemos en la gracia. Se predica sobre el Mesías, pero en el Evangelio del reino se predica de Jesucristo como Rey, que este es el Evangelio al cual el anticristo se va a atacar. A ver, en este momento, para aquellos que no me entienden, en este momento estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y nosotros estamos anunciando de que el Mesías ya vino y que somos salvos por gracia. Este es el reino de la gracia, o este es el evangelio, este es el evangelio de la gracia. Pero cuando se cierra la semana 69 y se abra la 70, en una de sus mitades, en sus terminales, se estará predicando el evangelio del reino. Por eso Cristo en Mateo 24 y 25 siempre hace alusión de eso, el reino. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que en la segunda venida de Cristo Él viene como rey, pero el que estará reinando es el anticristo. Por eso habrá oposición en ese periodo. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si en un supuesto negado, o sea que no es, una parte se va y la otra se queda, entonces subirá ante el Padre un cuerpo amputado. Y no es bíblico porque somos un solo cuerpo. Cuando estamos unidos, cuando un miembro de nuestro cuerpo está unido a nosotros, es muy útil. Pero si el cuerpo, por algún accidente, por algo que pasa, ese miembro sale del cuerpo, es un miembro amputado y no sirve para nada. Entonces, esta escuela pretende darnos a entender que la iglesia se va a fragmentar en dos. Uno, los que suben, y otros, los que se quedan. Entonces, la iglesia subiría amputada. Y es imposible. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, vuelvo y repito, que es la iglesia. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y todo el cuerpo se va juntamente con Cristo. El conjunto de la deidad nos ve como un pueblo, según las Escrituras. Primera carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis, capítulo 21, 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Entonces hay que ver que el Señor Jesús no nos ve como veredas, nos ve donde estemos, nos ve un solo pueblo. La deidad también nos ve, el conjunto de la deidad nos ve como una iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es primera carta de Timoteo, capítulo 3, 15. Esto te escribo,
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Debemos darnos nuestro puesto, debemos entender que nosotros no somos cualquiera. Somos representantes del gobernador del cielo, de la tierra, lo visible y lo invisible. En esta tierra nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos los embajadores que Él ha dejado para mostrar su reino. También nos ve como una casa. Y vuelvo y repito el pasaje que también menciona la casa. Primera carta a Timoteo 3:15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nos ven como una nación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nos ven como una nación. Primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Igualmente, ahí nos ven como un sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes delante del Señor. Nos ven como una morada. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:21. Dice la palabra de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Nos ven como un templo. Es lo que acabo de decir. Este cuerpo es el transporte de algo demasiado grande que no podemos entender. Y es que somos la morada del Dios viviente. Él habita en nosotros. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces nosotros vamos creciendo poco a poco. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que vamos perfeccionando gracias al Señor Jesucristo. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, o sea que unos van y otros se quedan, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser un cuerpo, una casa, un pueblo, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo, y quebrantaría el principio de la unidad por completo. Esta escuela también somete a la iglesia al periodo de la gran tribulación, indicando que cuando Cristo venga, parte de la iglesia se va con él y otra se queda en la segunda parte. Esto indica que se quedaría en la tribulación, y en la gran tribulación bíblicamente no es posible. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mi pecado. Él llevó el vituperio. Toda mi tribulación fue llevada a la cruz del Calvario. Tribulación hasta la muerte. Cristo lo pagó. Entonces, no sería válido que Él hubiera muerto por usted y por mí, por toda la humanidad, y luego, después de eso, nos dijeran, no, es que esa es la cuota inicial, ahora usted tiene que pagar por cuotas, y por eso va para la gran tribulación. No, mi hermano, la salvación tuvo un precio, y ese precio fue un pago total. Fuimos pagados a precio de sangre, fuimos pagados con su propia vida. Por eso le digo que no hay forma de parcialidad. No hay forma que la iglesia pueda entrar a la gran tribulación. Pablo también lo dice, que le dice a los colosenses que no tengan miedo. A los tesalonicenses también se lo dice. Él habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla ampliamente. Habla del arrebatamiento, pero nunca habla de que la iglesia entra en tribulación. Los textos bíblicos en los cuales se apoyan su posición, no tienen relación con la iglesia. Miremos cuáles son. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Leo la palabra de Dios. La mala hierba y el trigo.
Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recojan el trigo y lo lleven a mi granero. Esta parábola declara la selección que hay entre buenos y malos. Como dije al principio, acontecimiento que no se ajusta a la condición que se encuentra en la iglesia por las siguientes razones. Según lo escrito en la palabra, la iglesia va a pasar por un juicio. Y no solo la iglesia, a la luz de la palabra, presenta la doctrina de los juicios. El juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de la iglesia, el juicio de los gentiles y el juicio del gran trono blanco. La iglesia va a pasar por el juicio, pero no para condenación, sino para ser galardonada. Y en ese juicio todos son buenos, no hay ni uno que sea malo, no hay cabida para esa selección. El apóstol Pablo escribe referente a este juicio y deja claro que daremos cuenta de las cosas que hicimos. El problema está en nuestras traducciones, ya que daremos cuenta por las cosas buenas y malas. Pero en el original la palabra que aparece es que daremos cuenta por las cosas dignas o indignas, o las cosas útiles o inútiles que hicimos, que es el juicio del Bimá. Cuando estemos en ese Bimá o Bemá, no vamos a ser juzgados por los pecados, porque Cristo ya los pagó, pero sí por las cosas que una vez nosotros ya convertidos, ya entrado en el reino, hemos cometido. Daremos cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo de Cristo cuando estuvimos en la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia no dará lugar para los injustos.